Con más de 14 años de trayectoria, pero es súper joven igual, ¿eh? Déjeme decirle que el cantautor español Ismael Serrano ha construido una carrera musical con letras que hablan de varios temas. Mezclan el amor, las melodías reivindicativas, hay temas sociales de importancia que también están reflejados en su letra. Está de visita en Chile, está promocionando su última producción titulada La Llamada. Aquí de hecho tengo el disco. Vamos a conocer más de este trabajo y de qué etapa de su vida personal y profesional está aquí en el estudio de CNN Ismael Serrano. Venías de Buenos Aires, me imagino, como parte de este trabajo. Ismael, bienvenido a Chile, gracias por estar aquí en CNN. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. A ver, le decía yo a los televidentes, este es tu nuevo trabajo, se llama La Llamada, y muchos de los artistas con los que uno ha tenido posibilidad de conversar dicen, bueno, cada disco al final es como un hijo, al que uno quiere a todos, pero cada cual tiene una particularidad, que te pilla en un momento de la vida especial y en un momento profesional también muy específico. ¿Dónde te pilla este disco a ti? Bueno, es verdad que este año el momento en el que yo compuse las canciones de este disco fue un momento muy especial y muy importante. Supongo que el llegar a los 40 años, por aquello de que es una cifra rotunda, te hace hacer balance de alguna manera y te da una cierta serenidad, por lo menos a mí. El hecho de estar inmerso en una crisis como la que estamos en España, yo creo que también influye, porque allá donde miras está presente, lo afecta a todo, y yo creo que la crisis traspasa todas las canciones de este disco. Por otro lado, la llegada, el nacimiento de mi hija, que también renueva tu mirada y te hace estar de otra forma en el mundo. Yo creo que todo eso, bueno, aun cuando retrata una realidad difícil y dura como es la crisis, uno trata de imprimir un cierto carácter de celebración, en el sentido de que es una llamada a levantar la mirada, a recuperar un poco la autoestima, a establecer vínculos entre unos y otros para cambiar las cosas, saber que hay que asumir el protagonismo que nos corresponde, más aún en una situación difícil como la que estamos viviendo. Quiero aprovechar eso que comentábamos del nacimiento de tu hija y de cómo eso también cambia tu mirada en la vida personal. Le dedicaste esto que dice apenas nada de la vida. Sí. Que es lo que nos pasa mucho cuando somos papás y te das cuenta que lo que en algún momento pareció relevante, te llega un hijo y resulta que las prioridades te cambian. A ti en lo personal, ¿qué te pasó con eso? Totalmente, es así, te cambia absolutamente, como decía, eso, te renueva por un lado la mirada y por otro lado te sientes en la obligación de revisar qué enseñanza le puedes dejar a tu hija para finalmente concluir que no sabes prácticamente nada, ¿no? Y quizá esa sea una buena enseñanza, por otro lado, el hecho de asumir que al final con 40 años uno tiene más dudas que certezas, y creo que es algo saludable, ¿no? Yo creo que la edad, el tiempo hace que te despojes de los dogmas, que te cuestiones permanentemente, y además cuestionarte a ti mismo no te hace perder la razón, ¿no? Preguntarte si tienes la razón no te tiene por qué hacer perderla. Yo creo que eso es una actitud muy saludable en toda la vida, y más aún a la hora de, como digo, tratar de dejarle una enseñanza a una recién llegada como Lila. Y en ese cuestionamiento que hiciste de los 40, que es la edad así emblemática de un ser humano, ¿quedaste conforme probablemente con ese proceso interno que hiciste, conforme en lo profesional, conforme en lo humano, conforme en tu actitud de ciudadano en una España convulsionada por la crisis? Bueno, ¿Cómo te fue en esa introspección? Conforme, sí, en gran parte sí. Yo creo que estoy, sobre todo, hay una canción en este disco que se llama Éramos tan jóvenes, ¿no? ¿Dedicado a tu hermano, además? Sí, a mis hermanos, sí. Porque rondan también los 40, nos llevamos muy poco tiempo. Y hago referencia a esa etapa en la cual uno se preguntaba cuando era con 18, 17 años, joder, ¿qué será de nosotros cuando tengamos 40, ¿no? Yo creo que si me encontrase con ese chaval, yo creo que me reconocería y no me maltrataría demasiado. Yo creo que, igual que yo me reconozco en ese chaval, él, y le daría algún consejo, pero por suerte él lo desoiría absolutamente, por suerte digo, y yo creo que él a lo mejor me hacía algún reproche porque es justificable, pero no, estoy conforme de alguna manera. Hombre, me quedan muchas cosas por hacer, seguramente me arrepiento de algunas cosas porque he perdido mucho tiempo con cosas que podría haberme ahorrado. ¿Qué te ha hecho perder el tiempo, por ejemplo? Pues me ha hecho perder el tiempo, supongo que mis inseguridades, que yo creo que no me he desprendido de ellas. Yo soy un tipo tímido, por ejemplo, que le cuesta acercarse a según qué personas. Yo creo que eso me ha hecho perder oportunidades, ¿no?
y no sé, me ha hecho perder el tiempo por lo que a todos. Bueno, pues no sé, la juventud tiene ese punto de arrogancia, por ejemplo, y de solemnidad, en el que uno se reviste y quiere pensar que todo es urgente y necesario, y luego te das cuenta de que la urgencia y la necesidad solo se aplica a cosas realmente importantes. Lo otro quizá es accesorio. Ismael, vamos a lo estrictamente musical de este disco. Yo lo escuché este fin de semana y me llamó mucho la atención que había ciertos trabajos en que bueno, más allá de la letra, que siempre tiene mucho contenido, y así ha sido como tu trabajo en general, hay un ritmo ahí medio pegajoso, donde hay un poco de bachata, está como este son, y a uno como que le empieza a dar ganas de, sin querer, quedarse pegado casi no solo en la letra, sino que también darle un vistazo a su musical. ¿Qué te generó a ti cuando ya el trabajo está listo y lo escuchaste? ¿Quedaste conforme ahí con eso? Este giro, esta cosa más latina. Sí, era, como digo, había un empeño por darle un carácter de celebración a las canciones, ¿no? Ese empeño por levantar la mirada y demás. Y yo, para ello, empecé a componer las canciones desde otro lugar. Por lo general, el cantautor empieza con la armonía y con la melodía, y en este caso empecé desde el ritmo, y acudí a la tradición musical que yo siento como parte de mi patrimonio, que es la latinoamericana. Entonces acudí a los ritmos latinoamericanos, ¿no? ¿Te sentiste más cómodo en ese espacio musical? Bueno, me resultó muy divertido, me resultó diferente, y también surgen otras cosas, surgen otros estribillos, otras formas. Tienes razón, tiene otra forma de aproximarse a la canción, ¿no? Y le da otra rotundidad, le da un carácter comunitario, le da un carácter coral a alguna de las canciones. Sí, claro. Entonces yo creo que es interesante, porque, como digo, es una búsqueda previa, no me di cuenta cuando terminé el disco, sino que partí desde esa premisa, ¿no? Y eso le hace también un disco que tenga una vocación, pues eso, muy latinoamericana, porque La Llamada tiene ese ritmo casi de reggaetón, muy llevado a mi territorio, pero no es un reggaetón, pero sí ese loop sobre el que monté la canción era un loop casi de reggaetón, ¿no? Hay una bachata, pero traída al Mediterráneo todo, ¿no? Hay una samba que acaba también en una canción coral, en un estribillo coral que se pierde en Fade Out, y también, bueno, pues tiene ese carácter casi festivo, ¿no? Ahora, aprovechaste este disco también para abordar temas sociales, para abordar lo que le pasa a la gente. A mí me llamó mucho la atención, en este caso no por la música, sí también, pero mucho más por la letra. Esto que es La Casa y el Lobo, que para quienes no lo han escuchado, habla finalmente de cómo el cerdito dice trabaja, se compra una casa, y hubo un día en que este cerdito pierde el trabajo y llega este lobo que tiene intereses algo así como usureros, y le bota la casa, pero hay un contingente de personas que se acerca, y la historia va así, ¿no? Intentando ayudar a este cerdito a que esa casa no la soplen y no se caiga. Aquí es un poco reflejar la historia de lo que le pasó a miles de españoles capaz, y a muchos ciudadanos del mundo que, producto del desempleo, tienen que empezar a aflojar y a perder lo más preciado, que es una casa. ¿Cómo decides abordar o cómo aprovechas tú esta instancia de cantautor para generar esa reflexión de lo que le pasa a tanta gente en cuestiones tan cotidianas como el trabajo? Bueno, yo le canto a lo que me emociona. Las canciones surgen de mis emociones y mis sentimientos, y uno no puede dejar de emocionarse por una tragedia que es cotidiana y diaria. Hoy por hoy en España sigue siendo una tragedia diaria. Todos los días echan a la gente de su casa. Y te emociona, por un lado, eso, la tragedia, pero también la heroicidad de la ciudadanía cuando se organiza y es capaz de enfrentarse a los desahucios, como está ocurriendo. Hay una serie de plataformas ciudadanas, plataformas de afectados por hipoteca, que está formada por vecinos, vecinas que se enfrentan al desahucio y lo impiden, y no solamente lo impiden, sino que además visibilizan la tragedia, y han conseguido, yo creo, crear una conciencia social, primero en torno a ese drama, y primero en torno a nuestra posibilidad de influir y de actuar. No puedes permanecer impasible ante una cosa así. Nosotros se ha empleado dinero público para salvar para rescatar a entidades financieras. Entonces es muy difícil de comprender para el ciudadano que, sin embargo, el Estado deje desamparados a esos ciudadanos que no tienen la culpa de haber perdido el empleo, que no tienen la culpa de no poder enfrentarse a esas deudas. Entonces, que haya esa sensibilidad a la hora de salvar a esas entidades financieras, y que se deje al ciudadano totalmente desamparado, pues te tiene que indignar, ¿no? Y de esa indignación pues surgen a veces canciones, ¿no? Y sobre todo, más aún, de esa épica del ciudadano que se enfrenta a esos problemas y que trata de darle una solución concreta, real, más allá de los discursos solemnes de los partidos, me parece que merece una canción. Ismael, ¿sientes que un artista, un cantautor, un músico tiene la obligación
de exponer en su trabajo la cotidianidad de la gente? Digo, a veces muchos les resulta mucho más fácil una canción pegajosa o hablar con la clásica frase del amor, que sin ti tú ya no estás y no respiro, y etcétera, etcétera. ¿O tiene el artista la obligación de involucrarse en esos temas? En lo que pasa, te veía yo también en alguno de tus videos con un cartel respecto de los 43 desaparecidos de Igual en México. Y hay un montón de otras causas que se empiezan a involucrar también con tu trabajo. Pero quiero saber si en concreto tu mirada es que si un artista tiene o no esa obligación, porque hay riesgos también ahí. Bueno, un artista tiene su obligación como la tiene cualquier ciudadano. Como la tiene cualquier ciudadano a la hora de actuar, de participar, de sentirse aludido, interpelado por lo que ocurre. Yo creo que sí, que todos lo tenemos, y en el caso del músico tenemos la posibilidad de amplificar, en tanto en cuanto tenemos acceso a los medios de comunicación, problemas que merece la pena que sean escuchados. Entonces, no sé si una obligación, pero sí cuando menos hay una responsabilidad, y me parece saludable que el músico la asuma y la adopte. O sea que yo creo que es absolutamente natural. Yo creo que hay música que está muy bien para la evasión, pero cultivar permanentemente el escapismo en esto de la música no me parece saludable. Me parece que también tiene que haber un espacio para la reflexión, para la crítica, para la reivindicación. La poesía social, la canción social es un género como cualquier otro, y bueno, y va a estar siempre ahí, porque siempre va a haber alguien que se sienta afectado por lo que ocurre y tenga la necesidad de expresarlo y de expresar sus inquietudes. ¿Y has llegado a sentir que el público ha valorado eso? O sea, cuando me cuentas lo que pasa con tu trabajo a partir de la crisis de España, el desempleo y todo lo que se vive ahí, ¿cómo sientes que ha respondido el público ante eso? Nosotros ahora en España, mira, yo no sé si los músicos estamos a la altura de las circunstancias. O sea, en España ahora no puedes mirar a otro lado a la hora de componer y dices, no, yo voy a mirar a otro lado porque no quiero componer sobre... Es que mires donde mires, todo se ve afectado. Hace poco salía una noticia que decía que hace un tiempo, que el número de divorcios en España había disminuido, porque la crisis también imponía eso, porque divorciarse es caro, vivir en solitario es caro, quiero decir, nos afecta hasta las relaciones humanas. Totalmente. Hay un libro de Richard Sennett maravilloso que se llama La corrosión del carácter, que habla precisamente de cómo la precarización en las relaciones laborales afecta a nuestras relaciones personales y afecta a nuestro carácter y a nuestro estado anímico. ¿Cómo no lo va a hacer? Entonces, nos afecta. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros los músicos estamos siendo capaces de ponerle banda sonora al relato de lo que está ocurriendo? No ya solo a la crisis, sino al relato de una ciudadanía que en España están pasando cosas muy interesantes. La ciudadanía se está mirando a sí misma como hacía tiempo que no lo hacía. Está asumiendo un protagonismo político, sobre todo las nuevas generaciones. Y yo no sé si los músicos estamos siendo capaces de ponerle banda sonora a ese nuevo relato que está cuestionando el paradigma político que hasta ahora estaba instalado, ¿no? Se habla de la crisis de la cultura de la transición, se están cuestionando muchas cosas, y yo no sé hasta qué punto nosotros estamos haciendo también ese ejercicio de autocrítica y estamos siendo capaces de ponerle música y letra a ese relato que bien merecería una canción. Bien, Ismael, te quiero agradecer mucho haber venido personalmente al estudio de CNN a comentarnos de este trabajo. Estoy segura le va a ir muy bien. Sabemos que el 8 de mayo, además del año que viene, va a estar aquí en Chile ofreciendo un concierto con una propuesta audiovisual interesante, según lo que tú querías. Así que 1.000.000 de gracias de nuevo y que tengas un buen viaje de regreso. Bueno, muchas gracias. Que te vaya muy bien, Ismael. Gracias. Chao, chao.